Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos a este nuevo directo de Fundación Radical que vamos a tener hoy en este mes que estamos dedicando a la terapia. La conversación de hoy es psicodélicos en terapia, que vamos a tener con Iker Puente. Es un tema donde creo que hay bastante debate y tengo ganas de hablar con Iker, con quien lleva trabajando con ello bastante tiempo. Os voy a contar un poquitito sobre Iker para quien no le conoce. Él es director del Instituto Transpersonal Integrativo, doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Psicología y en Antropología Social y Cultural. Está formado en Psicoterapia Transpersonal y Respiración Holotrópica con Stanislav Grof. Hace terapia Gestalt en PNL y en el programa SAT de Claudio Naranjo. Y en psicoterapia asistida con MDMA en la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Ha sido profesor e investigador en la UAB y fue asistente editorial de la Journal of Transpersonal Research entre el 2013 y el 2016, donde editó un monográfico sobre respiración holotrópica y otras técnicas de hiperventilación en 2014 y un monográfico sobre Psychedelic Research en el 2015. Ha escrito muchos artículos y es autor del libro Investigación y Psicoterapia Psicodélica, pasado, presente y futuro. Con muchas ganas de hablar con él. Voy a ver si, mientras que decía lo que quiero que sepáis es solamente una parte de su bio, pero lo que creía que tenía sentido en la conversación de hoy, voy a ver si está por aquí. Iker, no te veo. Si estás es porque a lo mejor me estoy liando con qué cuenta te vas a conectar. Por favor, mándame un mensaje a través del chat de este mismo lugar y entonces así sé que eres tú, o envíame un pedir entrar en el directo. Me encantaría, mientras que esperamos, que me digáis cuál es vuestra opinión sobre... vale, perfecto, ya te veo. Gracias, Iker. Vale, he pensado que a lo mejor eras tú, y entonces ya veo que sí, o sea que voy a invitarte para que te unas a nosotros. Mientras tanto, si queréis ir diciéndonos qué opináis de los psicodélicos en terapia, cuál es vuestro punto de vista. A ver si esto funciona, porque a veces, últimamente, mira, ¿ves? Me va haciendo estas cosas. Si puedes tú enviarme una cosa para pedirme entrar, a veces últimamente está funcionando mejor eso que cuando os invito yo a entrar. Iker. Los psicodélicos son el futuro de la terapia. Gracias por tu contribución, María Paula. Iker, si quieres, hay una forma de pedir para entrar en el directo conmigo. Sí, míralo, aquí está. A ver si esto ha funcionado, porque la tecnología a lo mejor también necesita algún psicodélico a veces. Mira, ya entro. Hola, Iker. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí contigo y de tener esta conversación contigo. Un segundito que no me veo a mí mismo. Un segundo. Se me ha quedado abierto ahora sí. Vale. Pues nada, lo primero, muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión expandir este conocimiento más allá de los círculos habituales, aunque cada vez se está expandiendo más por sí mismo, ¿no? Como comentaremos, supongo, hoy. Sí. Con muchas ganas. Llevamos mucho tiempo tú y yo Sí. diciendo ¿cuándo vamos a hablar? ¿Cuándo vas a hablar? Por fin hoy ha sido el día y lo hemos conseguido. O sea que agradecida de que estés aquí. Bueno, Pues como decía antes de que entrases, vamos a sí. hablar hoy sobre un tema del que hay debate también, ¿verdad? Que son los psicodélicos en terapia. Y entonces he pensado que quizás lo mejor es que definamos qué psicodélicos, qué quiere decir psicodélicos en terapia, pongamos el vocabulario común en la mesa. ¿Qué te parece? Vale. Bueno, yo con lo último con lo que estoy es ya empezar a hablar de psicoterapias en plural asistidas con psicodélicos, porque no es solo uno, sino que son varios, ¿no? Luego comentaremos los principales y no es solo una forma de trabajar, sino que son varias, ¿no? Entonces, bueno, como había estado todos estos años en el congelador, ¿no? Que no se podía hacer ni investigación, quizás luego lo comentaremos, pero bueno, una etapa en la que era legal,
De hecho, muchos nacieron siendo fármacos, ¿no? Como el LSD, la psilocibina. Luego se prohibieron por el consumo recreacional masivo y han estado pues 30 años, bueno, 20 y pico, 30 años que prácticamente no se pudo hacer nada hasta que a fines de los 90, a principios del siglo XXI, se empezó a reanudar esta investigación, ¿no? Y entonces, claro, se habla de psicoterapia psicodélica como algo genérico, como puedes hablar de música clásica, pero de la que te metes dentro y sobre todo la que se ha vuelto a poder hacer más investigación de nuevo, pues hay que hablar, yo creo que de psicoterapias asistidas con psicodélicos. De cuáles son los psicodélicos principales, porque ahora mismo, corrígeme siempre que quieras, ¿vale? Mucho del trabajo que se está pudiendo hacer es gracias a la investigación que se está haciendo, más que en la legalización, por ahora es la investigación que se está haciendo en torno a ello. Sí. ¿Cuáles son los psicodélicos que están en vías de investigación y para Claro, qué? lo primero sería aclarar esto, ¿no? Que todavía no son legales. O sea, de hecho, lo único que es legal, bueno, que esta frase ya tampoco es correcta, pero hasta hace nada no eran legales. El único que sí que se ha mantenido siendo legal es la ketamina, porque es un fármaco que se usa para otras cosas y luego se descubrió que tenía estos efectos sobre la conciencia, ¿no? Y luego los otros dos que se están empleando más en investigación y que están más cerca de legalizarse como fármacos, o sea, es decir, solo para usarse en contextos de psicoterapia y médicos, serían la MDMA y la psilocibina, que de hecho la MDMA, digamos que etimológicamente ni siquiera sería un psicodélico, pero no sé si quieres que entremos a Bueno, es que definiciones, justo, pero... ¿no? Justo cuando has dicho, ¿no? La alteración de la conciencia, he pensado, Ujú, tenemos que acabar de definir eso bien, ¿no? Y entonces ujú, ahora sí, con MDMA traes una diferencia entre unos y otros. O sea que sí. quizás está bien que nos expliques un poquitito Ujú. lo que hay y la diferencia de ellos. Bueno, ya por encuadrarlo un poco más y ya que me has presentado de forma tan completa, yo estoy dirigiendo un instituto transpersonal integrativo, que es una corriente de psicología y psicoterapia que justamente se define porque le interesa estudiar los estados ampliados de conciencia y las diferentes técnicas para inducirlos, ¿no? Entonces, ya más allá de psicodélicos, hablaríamos de que hay otras técnicas para inducir estos estados en el estado de conciencia o ampliarla, ¿no? Que serían, pues, justo lo que tuvisteis también una entrevista sobre meditación, luego estaría respiración, que hay un montón de técnicas, la música también serviría para esto, el trabajo corporal, bueno, hay muchas maneras, ¿no? El aislamiento sensorial y los psicodélicos serían una de ellas, ¿no? Se les llama psicodélicos como un genérico, pero luego si entramos en matices, pues realmente estarían los clásicos, que serían el LSD, la psilocibina, la mescalina, que algunos vienen de fuentes orgánicas, ¿no? Como la psilocibina de los hongos, la mescalina del peyote o del San Pedro, el LSD que es semisintético, esos son los clásicos, hay alguno más. Y luego la MDMA en realidad sería le llaman empatógeno, porque en realidad no produce una alteración, un estado de conciencia ampliado tan profundo como estos que acabo de mencionar, pero también amplía la conciencia, aunque más del mundo emocional, de lo biográfico y bueno, tiene unas peculiaridades que lo hacen estar en otra familia, por decirlo de alguna manera. Incluso la ketamina estaría también en otra, pero bueno, creo que sería entrar en mucho detalle, ¿no? Y luego también varían en duración, incluso, ¿no? La ketamina es más o menos una hora, el MDMA son 4 o 5, la psilocibina un poco más, la mescalina y el LSD, pues mucho más largo el efecto, incluso hay otras que son más cortas. Dentro, por esto te decía lo de psicoterapias con psicodélicos, porque una vez que uno entra, ¿no? Pues como que sabe de música clásica, pues sabes que Beethoven no tiene nada que ver con Mozart y la música alemana del siglo no sé cuál, que yo no soy experto, no tiene nada que ver con la que se hacía en otro sitio, en otro momento, ¿no? Entonces realmente hay toda esta diversidad, tanto de sustancias como de maneras de trabajar con cada una de ellas. Vamos a hablar un poco de cómo se integra esto en terapia. Por lo que tengo Ujú, entendido, hay tres partes a ello, ¿verdad? Hay el trabajo que se hace previo, ujú, el trabajo durante y luego la integración después, ¿verdad? ujú. ¿Nos Sí. quieres contar un poco el rol del terapeuta, el rol del psicodélico Ujú, o sustancia, por llamarlo, ¿no? Para el que no es ujú. psicodélico en cada una de estas partes? Claro, de hecho, si hablamos de psicoterapia con psicodélicos, lo primero que habría que ahí, digamos, decidir, entre comillas, es qué enfoque psicoterapéutico emplean los terapeutas que hacen ese acompañamiento, ¿no? Eso ya es una decisión, puede ser más humanista, más transpersonal o incluso cognitivo-conductual.
Luego otra cosa es a quién quieres acompañar. Si, por ejemplo, los estudios que estamos hablando, ¿no? Pues si es MDMA para estrés postraumático, tienes que saber de teorías de trauma y herramientas terapéuticas para acompañar personas con trauma. Entonces, la cosa se complica, ¿no? Porque ya no solo es... Pero lo que sí que tiene de específico el trabajar con estas sustancias es que, claro, le tienes que preparar a la persona que probablemente nunca ha tomado nada de esta familia de sustancias, ¿no? Como es el caso de un porcentaje bastante elevado de la población, y los que lo han hecho igual lo han hecho en un contexto recreativo que tampoco tiene mucho que ver con lo que sería hacerlo en este contexto, pero hay que explicarles pues, los efectos subjetivos, los efectos fisiológicos, todas las experiencias subjetivas que pueden encontrarse, pues que pueden también tocar cosas dolorosas, porque al final estamos hablando de terapia, con lo cual es desde ese cambio de conciencia justamente ayudarles, facilitarles que toquen eso doloroso que no quieren tocar en terapia, ¿no? Pero hay que hacer toda una preparación, aparte de la psicoterapia, ya específicamente dirigida a antes de tener una experiencia con estas sustancias. O sea, como las dos cosas, ¿no? Ir haciendo la psicoterapia y ir haciendo la preparación. Luego, la propia experiencia también requiere de un acompañamiento muy particular, que algunas de las características de cómo se acompaña son comunes con la psicoterapia tradicional dentro de toda la diversidad, pero es que hay otras maneras en las que se acompañan estos procesos que son para un psicoterapeuta que no esté formado en esto totalmente contraintuitivas, ¿no? ¿Nos Pues como puedes por ejemplo dar justo ejemplos? bueno, pues esto, ¿no? Si realmente la idea es que amplías la conciencia de la persona y conecta con una emoción dolorosa, la idea es que le dejas que toque la emoción y que si la persona lo puede sostener, no intervienes, ¿no? Bueno, yo creo que esto es más contraintuitivo para los médicos y psiquiatras que para un psicoterapeuta, pero según qué escuela de psicoterapia, pues probablemente saltarían muy rápido a sacarle de ahí o a hacer una técnica para ayudarle a salir. Claro, aquí, según el enfoque también, porque creo que hay varios, un enfoque sería, bueno, si él ha conectado con eso, pues por algo será y además igual justamente es lo que no quería hacer. Entonces, vamos a ver si tras de conectar con esto, pues hay una mejora, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que es contraintuitiva, ¿no? Bueno, aparte de las cosas a nivel de experiencias subjetivas que te pueden llegar a contar, ¿no? Que en otro contexto, automáticamente, pues si alguien te cuenta eso fuera de contexto, digamos que se le daría un ansiolítico o una benzodiazepina o incluso un antipsicótico, ¿no? Porque a veces hay experiencias subjetivas que, por compararlo con algo, sería como si uno estuviese soñando despierto y te empieza a explicar sus sueños, pero es que está despierto, ¿no? Entonces pueden sonar un poco extrañas esas experiencias si uno no conoce que eso puede suceder, ¿no? Entonces, pues también es otra cosa que hay que saber cómo acompañar, ¿no? O sea, si te quería preguntar, ¿no? Cuando si estás permitiendo que alguien esté entrando en este lugar, que es Ujú. difícil, ¿qué rol juega el terapeuta ahí? Bueno, puede ser desde simplemente estar ahí sosteniendo el espacio con presencia y empatía y, bueno, habiéndole explicado en la preparación que tú estás ahí todo el tiempo y que tú le acompañas y que si necesita algo tú lo puedes pedir o incluso si hace falta intervenir en caso de que suceda algo que él te lo pide, ¿no? Como tener las herramientas para saber cómo intervenir en esos casos, ¿no? Pues desde una técnica de respiración o otro tipo de técnicas que puedan servir para cada caso. Entonces, como de entrar a un rol, lo que está consensuado, porque creo que luego habría que hablar de esto, ¿no? De las diferencias, pero es un enfoque no directivo durante las sesiones, ¿no? Dentro de haber hecho muy bien la preparación, el screening y la parte de preparar a la persona, pues luego es un enfoque muy no directivo, ¿no? Pues Más pasivo, como ahí ¿no? Más de está, acompañamiento desde fuera. sí, bueno, más que pasivo es como, es como no directivo, pero tú estás ahí. O sea, en el sentido que De en cualquier momento, acompañamiento si silencioso. necesita algo, sí. Y entonces, esto es lo más contraintuitivo que para un terapeuta, un psicoterapeuta, un médico o psiquiatra, sobre todo, que son más acostumbrados a intervenir si algo parece que no va bien, en teoría, pues les puede parecer contraintuitivo. Pero también es esta idea de que si hace falta intervenir, pues saber cómo, que ¿Cuándo y tampoco cómo, no? no es siempre, sí, cuándo y cómo, y que no siempre la intervención es la misma que se emplearía desde otros enfoques, ¿no? Me imagino que Entonces, claro, el esto es algo que trabajo hay que previo, aprender. Sí. que has hecho con la persona y conocer a la persona también te Ujú. da un poco más saber hasta dónde puede manejar esta persona y cuánto le puedes dejar, ¿no? Bueno, este sería todo el proceso incluso del screening, ¿no? De ya preseleccionar a quién uno
valora que puede ser un buen candidato. Y luego toda la preparación, pues, claro, los estudios a veces tienen un número de sesiones muy limitado por temas de protocolo, ¿no? Entonces tienen que, digamos, hacer el mismo número de sesiones de preparación con todas las personas del estudio, con lo cual lo tienen como que homogenizar. Lo ideal sería que el terapeuta, pero esto ya estamos hablando cuando sea legal, ¿no? O como en las clínicas de ketamina que ya existen de terapia con psicoterapia con ketamina, pues que sean los terapeutas o el equipo terapéutico que decida cuántas sesiones antes de que la persona tenga la experiencia y desde el mismo criterio elegir la sustancia, elegir la dosis, pero no estoy ya cuando todo esto sea legal, ¿no? Ahora mismo está muy limitado, ¿no? Entonces, o es en un contexto de investigación o es en estas clínicas que en Estados Unidos ya hay varias, hay unas cuantas, y en Europa y en la península ibérica pues empieza a haber algunas, ¿no? Pero lo ideal sería esto, ¿no? Como un enfoque muy centrado en la persona, en el cliente, en el paciente, ¿no? Cada uno va a tener unas necesidades y ahí se tiene que valorar, ¿no? Y después, pues el proceso que viene después es el de la integración de lo que ha ocurrido durante... Sí, entonces sería lo mismo que decía con la preparación, depende con qué población, con qué condición, que se dice a veces, ¿no? Trabajas, pues no es lo mismo estrés postraumático, depresión, pues terminales que tienen personas con enfermedades terminales que tienen ansiedad, que es otro de los principales focos de estudios que están haciendo. Entonces, bueno, pues la manera de acompañar es diferente, la manera de preparar puede ser diferente y la psicoterapia que se sabe que o se ha visto que es más idónea, pues puede ser diferente. Entonces, en la integración hay una parte que sí que es como más o menos común, que es como acompañar este enfoque no directivo para que la persona sea la que vaya integrando todo eso que ha vivido desde su propio, digamos, marco de referencia. Y eso luego ir combinándolo con herramientas terapéuticas que ayuden justamente a ese proceso, ¿no? Entonces es como si vuelves de un viaje y tienes 2000 fotos en el móvil y las tienes que ordenar, pero las tienes que ordenar tú. No tiene ningún sentido que te las ordene yo, porque tienes que ser tú la que dé sentido a tu viaje, no yo, ¿no? Entonces este enfoque un poco de... Entonces, bueno, por seguir con la metáfora, te puedo decir, mira, pues hay este programa para ordenar fotos o, mira, tienes 80 repetidas, pues con esta aplicación las puedes, ¿no? Entonces, darle herramientas para que él haga mejor ese trabajo de integración que en el fondo lo tiene que hacer él, ¿no? Nos están preguntando alguien que está viendo Targol, que Iván, cuando seleccionáis a la persona, ¿ya sabéis qué tema va a tocar el paciente? Bueno, a ver, lo primero de todo, tengo que aclarar que yo en realidad todavía no tengo permiso para trabajar con esto, que es muy paradójico, ¿no? O sea, porque aunque me formé en esta psicoterapia con MMA para estrés postraumático con MAPS, y eso fue en el 2014 o 15, nunca conseguimos todavía el permiso para hacer un estudio con esta población aquí. De hecho, igual se arranca este año, bueno, ya seguramente el 2024, entonces han pasado 10 años, ¿no? Que hemos tenido que esperar, ¿no? Para que esto suceda. Luego estuve implicado en un estudio que se arrancó con psilocibina, psicoterapia con psilocibina para la depresión resistente al tratamiento en el Hospital Sant Joan de Déu, que también me formé en psicoterapia con psilocibina, pero como coincidió con la pandemia y yo tengo un instituto, pues no pude estar implicado cuando ya empezó la parte de la psicoterapia. Entonces, los que nos hemos formado, pues por eso me formé en esta técnica de respiración inotrópica que la desarrolló Grof, que era justamente uno de los pioneros de la psicoterapia con psicodélicos, y cuando se prohibieron, como él se quedó en el paro, digamos, pues desarrolló esta técnica, por eso lo que encontró que era más parecido, ¿no? Entonces me formé en esta técnica y luego otra cosa que hacemos los que nos queremos dedicar a esto es ir a contextos donde se consumen estas sustancias, normalmente festivales de música muy grandes con mucha gente y ofrecemos un servicio, bueno, como si fuese la Cruz Roja o el puesto médico, pero el puesto psicológico por si alguien que consume estas sustancias de forma recreacional y además probablemente a veces sin saber lo que está consumiendo porque son ilegales. Entonces, es mercado negro, pues les acompañamos para ayudarles a que esa experiencia difícil se convierta en algo como mínimo productivo para la persona o incluso agradable, ¿no? Entonces, como dar ese acompañamiento. Entonces, bueno, yo llevo 15 años haciendo eso, ¿no? Con lo cual, cierro paréntesis, claro,
Yo no puedo hablar de mí desde los psicodélicos, puedo hablar de mí desde la respiración, pero bueno, yo coordino una formación también que estamos haciendo desde mi instituto y invitamos a muchos profesionales. Y entonces, bueno, depende con qué población vas a trabajar y con qué sustancia es donde se eligen estos criterios, ¿no? Entonces, es muy variable, quiero decir. Por ejemplo, en los estudios, que es lo que más hay ahora, pues en el estrés postraumático ya no solo había criterios de que no tuvieran determinadas cosas, es decir, exclusión, sino que tenían que tener un estrés postraumático crónico, o sea, resistente al tratamiento, con lo cual ya no solo era que tuvieran ese problema, sino que tenían ese problema y no habían sabido o podido solucionarlo con otros tratamientos y llevaban más de 2 años con eso, ¿no? Entonces, a veces incluso se eligen poblaciones mucho más problemáticas que la media. En el caso de la depresión también son estudios de depresión resistente al tratamiento con personas que han probado varias o fármacos o psicoterapias y llevan 2 años deprimidos y no han podido salir de esa situación. Entonces, muchas veces los criterios son justamente de personas que están muy mal, ¿no? Incluso eligiendo estas poblaciones, lo que se ha encontrado es que incluso a estas poblaciones que están muy mal, que nada antes les haya servido, los resultados que se están encontrando son muy positivos, ¿no? Tanto con el estrés postraumático sin tratamiento, como con la depresión resistente al tratamiento y, bueno, en algunos casos con las adicciones se empiezan a ver también resultados positivos. Qué interesante, ¿no? Porque dirías que Mm. eso parece contraintuitivo, Intuitivo, ¿no? bueno, el caso de las adicciones, ¿no? Mm. Bueno, de hecho, otra cosa de los psicólogos es que la mayoría no son adictivos. Hay algunos que sí, como el caso de la ketamina, que puede llegar a serlo, pero normalmente tiene un patrón no adictivo porque si tú consumes varios días seguidos esas sustancias, dejan de hacer efecto. O sea, tú puedes beber alcohol toda la semana y vas a tener algún Ujú. efecto, pero con estas sustancias desaparece el efecto deseado, con lo cual no tiene ningún sentido y la gente ya directamente no lo hace. Menos con algunos casos como es el de la ketamina o bueno, algunas excepciones que confirman la regla, por decirlo de alguna manera. Um, Estamos hablando de esto porque hay un movimiento grande para intentar legalizar esto uh-huh. dentro de la terapia. Sí. Luego hablaremos, entonces, ¿cómo ves de posible que esto se vuelva legal? Claro, Y si yo sí, decía ¿por hace, dónde sí, empezaremos? yo decía lo de que eran, que son ilegales, ya tendría que decir que eran, porque en Australia de hecho ya han aprobado el uso como fármaco del MDMA y la psilocibina el 1 de julio de este año, ¿no? O sea, ellos, o sea, y Estados Unidos, de hecho, está a punto de hacerlo con el MDMA también. Pero había que hacer de hecho, eran 35 años los que han, digamos, apoyado todo este proceso de hacer estos estudios, ¿no? Y ha costado un montón de dinero y todavía están como en el último paso en Estados Unidos, pero ya están publicados los estudios con muy buenos resultados. De hecho, por comentarlo brevemente, ya no es que los que tenían estrés postraumático mejoraran, es que dejaban de tener el diagnóstico y eran un 60%, ¿no? O sea, 6 de cada 10, ¿no? Que esto comparado con cualquier otro tratamiento para estrés postraumático o psicoterapéutico en general, pues es una tasa de éxito muy grande, ¿no? De hecho, la revista Science ese estudio lo consideró uno de los 10 breakthroughs o sea, estudios disruptivos en ciencia del año 2021. O sea, no en psicoterapia ni en medicina, en ciencia, ¿no? Con lo cual, bueno, fue muy llamativo e incluso se ha acelerado el proceso para que pueda ser legal en Estados Unidos de momento, que es donde se han hecho los estudios, y entonces el año que viene ya será legal en Estados Unidos como fármaco para poder tratar a personas de entrada con estrés postraumático por personas ya formadas, ¿no? Ya sean médicos, psicoterapeutas, psiquiatras, hay toda una serie de perfiles. Pero Australia, viendo los resultados, han dicho, bueno, nosotros no estamos en la Unión Europea, no estamos en los Estados Unidos, nosotros con estos datos ya decidimos que esto lo vamos a hacer ya. Y entonces, bueno, hubo todo un proceso, pero el BOE se publicó a principios de este año y el 1 de julio ya se empezó a, personas formadas podían pedir un permiso especial para hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que ya no son ilegales del todo, ya empiezan a abrirse puertas. De hecho, en Canadá también tienen algo parecido, que me enteré recientemente, y en Estados Unidos está pasando algo parecido como pasó con la medical marihuana hace años, ¿no? Que como son plantas, como he dicho algunas, bueno, en este caso hongos,
han descriminalizado los hongos que llevan psilocibina y en algunos estados incluso están permitiendo hacer psicoterapia asistida con psilocibina natural, digamos, los hongos, ¿no? Que sería el caso de Holanda en Europa. Entonces, bueno, se van abriendo puertas, ¿no? Incluso en Suiza también, que no están en la europea, también tienen algunos terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas médicos, permisos especiales para trabajar pues con MDMA, psilocibina, incluso con LSD, que es el único sitio del mundo que lo tienen, en este caso para trabajar con terminales que tienen ansiedad. Entonces ya se También, está abriendo, ya se está abriendo. y Europa, bueno, has hablado de Holanda, has hablado de Suiza, también has Sí, hablado de, bueno, he pensado, yo creo, en el microdosing, ¿verdad? sí, El tomar sí. dosis muy Esto pequeñitas. Eso, esto sería otra vía, sí. Entonces, acabando con esta parte, claro, la Unión Europea, lo bueno y lo malo, pero lo bueno es que bueno, exigen hacer un estudio más, aparte de los que se hagan en Estados Unidos, un estudio bastante grande con diferentes grupos haciéndolo en diferentes países, pues lo que os decía, ¿no? Pues MDMA para estrés postraumático, psilocibina para la depresión de tratamiento, que de hecho ya hubo dos estudios de estos de psilocibina para la depresión resistente en Barcelona, uno en el Hospital Señor de Deu, otro en el Hospital del Mar, creo que ahora van a arrancar otros dos como ya para acabar lo que se llama la fase 3. Entonces, se calcula que lo que pasa en Estados Unidos, si todo va bien, en un año o dos más pasará aquí. Si el MDMA se legaliza en el 2024 en Estados Unidos, pues aquí puede que sea el 25-26. Si la psilocibina para la depresión mayor resistente a tratamiento se legaliza en el 25, que es lo que se calcula en Estados Unidos, pues aquí será el 26 o 27. En Europa, Unión Europea, claro que Suiza está fuera. Entonces, pues de aquí a unos años habrá varias sustancias que ya sean legales, aparte de lo que hemos hablado que es la ketamina, que ya es legal, porque era un fármaco que es un anestésico que se usa para muchas cosas y ya no hay que pedir más que el permiso para usarla para la psicoterapia, que se usan para la depresión, ¿no? Entonces, también, de hecho, aquí hay una clínica o dos en Barcelona y el Hospital del Mar que también lo hacen. Entonces, todo esto está abriendo y entonces pues serían estas indicaciones de entrada, ¿no? El MDMA para estrés postraumático, psilocibina de entrada para la depresión, aunque hay estudios para adicciones, y la ketamina sobre todo para la depresión, aunque hay también evidencia para otras cosas, ¿no? Y lo de las microdosis es como otra cosa que de repente ha aparecido, ¿no? Como un bulet que se diría en Cataluña, ¿no? Que nadie lo estaba mirando y entonces es interesante porque son dosis tan bajas que no tienen este efecto, digamos, psicodélico, pero tienen determinados efectos que se están estudiando porque no hay tampoco evidencia científica, pero que hay muchas personas que coinciden en que les ayudaba para lo mismo, que es como más foco, más concentración, para creatividad, incluso para el estado de ánimo. Entonces, bueno, se está como, digamos, popularizando, pero de una manera un poco antes de empezar, de esperar los estudios científicos, ¿no? Pero incluso no es ilegal en este caso. En muchos casos no es ilegal porque las dosis son tan bajas que, o sea, pensar que el alpiste lleva THC, el alpiste de los pájaros lleva THC y la lechuga lleva opio, o sea, pero llevan en dosis tan pequeñas que no es ilegal. Tú lo puedes comprar y lo puedes vender. Entonces, la psilocibina a menos de un porcentaje, como ya no es psicoactiva, pues se puede también comprar y vender y esa es la otra vía que has encontrado, ¿no? sí, no, de Para hecho me han hacerlo. llegado hasta anuncios por Instagram para Sí, no, es comprar. que bueno, este sería el otro tema que no hemos llegado, pero claro, ya no solo se ha pasado de que era un tema de tabú y prohibido y que toda la publicidad que había era muy negativa, y esto sería otro tema, ¿no? De por qué. Bueno, seguramente porque como había el consumo recreativo, pues era la alarma social, se ha pasado de ahí a hacer los estudios y a publicarse los resultados positivos, pues que se ha pasado de ahí a que hay varios documentales en Netflix, de hecho uno de ellos estuvo en el top 10, por lo menos aquí en, El de Michael Pollan, ¿verdad? sí, el de Cómo cambiar tu mente, porque primero fue un libro que Mm. fue bestseller en Estados Unidos durante meses y millones de personas, bueno, le invitaban en la tele a hablar de esto, o sea, se empezó a popularizar primero en Estados Unidos hasta el punto de que yo que a veces viajo allí me contaban que salían, por ejemplo, personas que habían participado en estos estudios de MDMA para estrés postraumático en lo equivalente a lo que sería el programa de Ana Rosa Quintana aquí, ¿no? Programa del corazón, ¿no?
que es como, pues esta señora de 50 años que ha curado su estrés o su depresión, ¿no? Y a Michael Pollan, sobre todo, que ya era una persona muy conocida porque escribe libros sobre otros temas, sobre dieta y alimentación, pues bueno, como ya era conocido al escribir ese tema, pues lo invitaban porque era él y aparte porque el tema ya está haciendo muy popular, ¿no? De hecho, ahora le llaman a esto el efecto Michael Pollan, ¿no? Que es toda esta gente que de repente se ha interesado por esto porque ha leído el libro o ha visto el documental, ¿no? Entonces ahora hemos pasado de mala prensa no... Yo de hecho mi libro lo escribí porque todos estos estudios que estaba viendo aquí no llegaban los resultados. Los periódicos, los medios de comunicación no se hacían eco. Tenías que ir a periódicos americanos o a los artículos científicos o a un congreso en inglés que eran en algunos de estos países que he mencionado, ¿no? Pues Suiza, en Holanda, en Estados Unidos. Entonces, como no había nada, decidí publicar el libro para divulgar esto que nos estaba divulgando. Y de repente esto, que estoy hablando que fue el 2017, en 3 años estaba en todas partes, ¿no? Como se puso, como pasó con el mindfulness, de hecho, ¿no? Tú que estás con el mindfulness era algo muy alternativo, muy, ¿no? Pues como hacer yoga años antes también, ¿no? Pues son cosas que, bueno, hay evidencia o anecdótica o porque se ha usado en otras culturas, que también es el caso de los psicodélicos, ¿no? Los hongos y demás, ¿no? Pues de que esto se ha practicado desde hace mucho tiempo y entonces empieza a haber un interés de, bueno, pues algo habrá, ¿no? Y luego se hacen los estudios científicos y ahí, bueno, al final la puerta en Occidente para que algo se legitime es la ciencia, ¿no? Entonces, pues cuando ya hay la evidencia, pues parece que digamos, las resistencias bajan o caen un poco, ¿no? En ese sentido. Entonces, realmente prácticamente cada semana sale un artículo en medios de comunicación, o sea, El País, La Vanguardia, periódicos, yo tele no veo, pero entiendo que también a veces TV3 y documentales de los estudios, incluso, digo, de los que están haciéndose aquí. O sea, a veces hicieron un cuarto de hora sobre uno de estos estudios que he mencionado, ¿no? Y luego los documentales, ¿no? Pues que están traducidos al castellano ya, pues este de Michael Pollan, otro que se llama, no me acuerdo el nombre, pero sobre los hongos, pero hablan de la psilocibina, ¿no? Y hay muchos más que no están traducidos al castellano, pero hay muchos más, ¿no? Entonces, es un tema que ahora está como muy Muy presente. importante. Has Con comparado lo bueno con... y con lo malo también, ¿eh? Esto sería otro debate luego, ¿no? De eh, hasta qué punto es bueno que algo se popularice tanto, ¿no? has comparado hace un momento con el mindfulness, pero creo que hay una diferencia Sí, más... sí, sí, no, 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 sí, pero es la forma de entrar en esta sí. conversación, que es el miedo que hay en torno a los Bueno, psicodélicos. también, claro, claro, Entonces, sí, sí. ¿de dónde viene este miedo y cuánto de este miedo es válido? ¿Cuánto de este miedo tiene que existir y cuánto no debería existir y por qué no? Bueno, a ver, yo creo que más que miedo lo que tendría que haber es respeto. Respeto en el sentido de saber que eso es algo que, ¿no? Bueno, que hay que conocerlo como cualquier otra cosa, ¿no? Debería de ser, ¿no? Claro, si hablamos de sustancias, en Occidente nos educan, entre comillas, a que el alcohol es la droga legal, que más o menos ves a los adultos cómo lo hacen y cuando aprendes a hacerlo, más o menos sabes cómo hacerlo y aún así todos sabemos que los adolescentes de 13, 14, 15, pues en vez de beberse una cerveza, que sería lógico, se ven media botella de tequila, ¿no? Y incluso con toda la educación, digamos, cultural que hay, pues puedes hacerlo mal hasta con lo conocido, ¿no? Pues con esto pasa exactamente igual, ¿no? Si tú tienes la información y sabes... Claro, el problema que entramos es que además son ilegales, entonces es el mercado negro, no sabes lo que bueno, es todo un complejo ya que sería otro tema, ¿no? Ahora incluso hay lugares en Barcelona y en España, en el caso de Barcelona y Cataluña, subvencionados por la Generalitat, que tú puedes ir a analizar tus sustancias ilegales y van a dar charlas a los institutos y a las universidades y dan la información que nos estaba dando, ¿no? Para justamente reducir los riesgos y los daños, ¿no? Pero bueno, hay que tener prudencia porque realmente, pues lo que he dicho, ¿no? Pues igual que te puede dar un coma etílico con el alcohol, pues con estas sustancias mal usadas, pues o puedes tener una experiencia subjetiva, psicológica, emocional negativa, que en la mayoría de los casos es el mayor riesgo, porque físicamente no tienen tantos riesgos, algunas de ellas como el alcohol o las que son más conocidas. Y otras también habría que incluso a nivel fisiológico tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de información
que justamente el que sean ilegales lo complejiza todavía mucho más, ¿no? Entonces, que haya prudencia, que haya una formación previa y respeto está bien. Y luego a partir de ahí, pues cada uno ya que decida lo que tenga que decidir, ¿no? O sea, cada sujeto ya tiene que tomar esa decisión. La pena, entre comillas, pero bueno, también hay que esperar a la evidencia científica, pero que si estamos ahí es, bueno, que no se pueden o no se han podido usar habiéndose usado durante varias décadas, ¿no? En los años 50, 60, 70, y con resultados positivos, pues que luego llevemos 50 años en esta situación, ¿no? De no poder usarlas, porque sería el contexto ideal, ¿no? Seguramente para muchas personas, sobre todo, pues un contexto terapéutico de sanación con alguien que te acompaña, ¿no? Esto sería lo ideal, ¿no? Pero yo creo que está bien, o sea, por eso decía el efecto Michael Pollan, ¿no? La gente ahora lo ve en su casa en Netflix y se cree que es como ir a ver una película de Hollywood de comer palomitas, ¿no? Y yo a veces también hago esta metáfora, no es como una película de Hollywood de comer palomitas, es como El Padrino, o sea, que dura 3 horas y es densa, ¿no? Que tienes que prepararte para ir al cine a verla, ¿no? No va a ser con palomitas a ver El Padrino. Pero lo que pasa ahora es que la gente lo ha trivializado demasiado, yo creo. En algunas personas, tampoco hay que generalizar, pero eso es lo que puede dar lugar a que haya puntualmente alguna situación que no se debería de dar. Pero más allá de eso, creo que con información y respeto, pues es suficiente. Mm. Sí, de hecho, preparándome para esta conversación contigo y leyendo un poco algunas cosas, leí que no estás hablando del respeto y por lo que entiendo estás hablando mucho del respeto del usuario, pero también del respeto del terapeuta, porque muy a menudo cuando hay situaciones difíciles que salen es porque el terapeuta no está preparado para trabajar con este Bueno, tipo de esta situaciones. es otra cosa que es también, yo creo, efecto de la prohibición. Quiero decir, igual que cuando el alcohol era ilegal, la gente se bebía a la colonia, ¿no? O iban a un bar underground que era ilegal y lo llevaba la mafia, ¿no? Por poner una metáfora, pues ahora, yo esto también lo explico a veces cuando hago seminarios y doy charlas, ¿no? Tiene mucho menos que perder una persona sin estudios que no se dedica, o sea, los que más tendrían que perder por hacer esto de forma ilegal es un psicólogo, un psicoterapeuta o un médico, porque te van a descolegiar para empezar, ¿no? Y aparte de que estás haciendo algo ilegal, es un delito contra la salud pública, pero es un delito que va en contra del código deontológico, o sea, que te va a caer encima una mucho más gorda que si lo hace alguien, el panadero de la esquina, que con mucho respeto a los panaderos, pero quiero decir, él tiene menos que perder, o sea, porque por lo menos no va a perder la licencia de panadero, ¿no? Entonces lo que pasa mucho es eso, que los que acaban haciéndolo son personas que tienen menos que perder y personas que, bueno, pues que con muy poca experiencia se creen que eso es muy fácil de hacer y luego se pueden dar cuenta o no de que no es tan fácil de hacer, ¿no? Entonces, pero yo creo que es otra cosa que se deriva de que no sean legales, ¿no? Es como toda la paradoja de, ¿no? de esta línea tan fina que se crea con decidir si algo es legal o no es legal, ¿no? Mm. Entró una pregunta hace un momento de si sabes si según los estudios y lo que se ha visto, hay personas que, por ejemplo, por sobrepeso o por alguna otra cosa Ujú. física, son aptos para trabajar con psicodélicos. ¿Qué sabemos del estado físico de las personas Mm. y su aptitud para utilizar esto como terapia? Claro, eso que cuando hablamos de psicólogos es como eso, ¿no? Hay tantos, digamos, que tendríamos que especificar, ¿no? Pero muchos de ellos son muy seguros, o sea, el LSD, que son cantidades infinitesimales, o sea, la dosis activa es 0,1 miligramos, ¿no? O sea, para el cuerpo es algo que no le afecta, digamos, fisiológicamente, ¿no? Piensa que un paracetamol tiene 600 miligramos, o sea, eh, te metes una cantidad mucho mayor de la sustancia activa, ¿no? En el caso de la psilocibina son 20-30 miligramos, ¿no? Entonces son dosis tan bajas que a nivel físico normalmente no hay problemas. Luego habría que ver, pues eso, la MDMA sí que es una dosis un poco más alta y tiene otros factores, pero tampoco es tan peligrosa. Pero la psilocibina, el LSD y otros psicodélicos clásicos
físicamente son muy seguros. Luego hay que mirar su tensión arterial, bueno, sobre todo temas de corazón, temas de tensión, y luego cada una tiene sus pequeñas peculiaridades, ¿no? De qué personas no sean aptas, ¿no? Pero toda esta información está relativamente accesible hoy en día, afortunadamente, y hay lugares donde uno se puede informar, ¿no? Como es el caso de Neri Control y otros lugares, ¿no? Pero, y esto sí que lo quería también simplemente comentar, de hecho hay un estudio que hizo un psicofarmacólogo muy famoso internacional, que es de Inglaterra. De hecho, él era el advisor del Ministerio de Sanidad de Inglaterra. Y hicieron este artículo que era un estudio de la peligrosidad de las drogas legales y ilegales, ¿no? Bueno, resulta que, y entonces tienen en cuenta desde el daño físico y psicológico a la persona como del daño que puedes hacer a los demás. Es decir, te emborrachas y atropellas a alguien o te peleas o, bueno, violencia de género, lo que sea, ¿no? Entonces, hicieron con una serie de factores este estudio y arriba estaban el alcohol, bueno, la cocaína, los opiáceos, bueno, el alcohol y el tabaco estaban en el top 5 y luego cocaína, opiáceos, ¿no? Y abajo del todo estaban la psilocibina, los hongos, el LSD, bueno, el MDMA un poco más arriba, el ketamina un poco más arriba, pero todavía mucho más abajo, ¿no? Total, bueno, al día siguiente, no sé si fue al día siguiente o al de 2 días, le despidieron del gobierno, bueno, y él dijo, bueno, pues esto, y dice, bueno, ya, pero es que no es nuestra política, entonces no les interesa tu estudio científico. Y entonces luego salió en la tele, no sé si fue antes de salir en la tele o después, pero entonces un periodista le dijo, pero ¿me estás diciendo que es más peligroso beber alcohol que tomar LSD? Bueno, claro, esta pregunta es en abstracto, pero él dijo, no, objetivamente sí. Quiero decir, los riesgos objetivos a lo que te puede llevar consumir el alcohol, ¿no? Y el porcentaje de gente que acaba teniendo problemas con el alcohol, ¿no? Teniendo en cuenta el número de usuarios, etcétera, todo, con las personas que acaban teniendo problemas por consumir LSD, pues evidentemente él dijo que sí, porque miras la tabla además y es como muy tal, ¿no? Entonces, son bastante seguros realmente si se usan bien, si se usan bien, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Porque está la diferencia entre espacio terapéutico, espacio recreativo. No, y ¿Cuál luego, es la sustancia? sí, sí. Una última No, pregunta, me porque son, refería a todo perdona, esto siempre hablando de que estamos hablando de usarlas como sí, fármacos, o sea, total, como medicamentos. No me quiero meter sí, con el tema recreativo porque no es el tema de muy, esta conversación, ¿no? Pero creo que objetivamente, si comparas fármacos y sustancias, ¿no? Porque he hablado de drogas porque como son ilegales ya se les mete en ese saco, ¿no? Pero es que si lo sacas de ese saco, mm, quiero decir, la peligrosidad de repente se reduce a unos niveles que la gente a veces ni se lo cree, ¿no? En ese sentido. Aparte porque se van a dar muy pocas veces en un proceso de psicoterapia. El MDMA se da 3 veces, 2, 3 veces, la psilocibina también, 2, 3 veces. La ketamina es el único caso diferente, pero vamos a dejarla para otro día. Pero también a veces con muy pocas... o sea, no es algo que tengas que tomar todos los días o durante mucho tiempo, ¿no? Como es la son idea que sesiones tenemos de los específicas fármacos. dedicadas. Sí, 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 son sesiones muy concretas, puntuales dentro de un proceso psicoterapéutico que puede llevar meses o incluso un año o más, ¿no? Es algo puntual que haces dentro de ese proceso. Mm. La última pregunta es dos palabras que empiezan por la misma raíz y la relación que hay entre ellos, psicosis Ujú. y psicodélicos. Bueno, es una buena pregunta. De hecho, curiosamente, la raíz de psique es alma, ni siquiera es mente, es alma, ¿no? Y la psicología se llama psicología porque venía de la filosofía, que era el estudio del alma, ¿no? Entonces, el origen real de la palabra psique es alma, ¿no? Y entonces, psicodélico, aunque luego como se convirtió en mente, pero viene de alma, psicodélico sería revelador de la mente o revelador del alma, que justamente esta idea de que amplía la conciencia y te revela cosas que si no tú en tu día a día nunca vas a ver, y en terapia difícilmente, o sea, porque es como que si tú estás aquí, pues vas a ver esto, ¿no? Si tu conciencia se amplía, pues vas a ver cosas que no ves, ¿no? Entonces, bueno, hay herramientas terapéuticas que ayudan a eso, pero esta es como que te amplía mucho más la conciencia. De hecho, Grof y otros psicoterapeutas de este campo les han comparado, digamos, para la psicoterapia serían lo equivalente a lo que es el microscopio para la biología o el telescopio para la astrología, para la astronomía, perdón, para que veáis un poco, ¿no? Cuál sería la comparación en este caso, ¿no? De lo que implica de ampliación de la conciencia.
Claro, psicosis es escisión de la mente o escisión del alma. O sea, entonces, bueno, aunque tengan la misma raíz, no tienen nada que ver, porque una tiene que ver con conectarte con, o sea, revelarte, ¿no? Ampliar, y lo otro tiene que ver con extinguirte, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué sabemos algo sobre qué Ujú. rol qué rol pueden jugar los psicodélicos para Sí. personas con psicosis o para despertar una psicosis? Para personas con psicosis no se recomienda, porque como son personas que no tienen estructura de personalidad, y otra cosa que hacen los psicólogos es, digamos, aflojar los mecanismos de defensa y la estructura de personalidad, pues si ya no tienes ninguna, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, vaya, porque Tiene un todavía te vas peligro, a de quedar hecho, más. ¿no? Ujú. Puede tenerlo para personas que ya tienen un Sí, diagnóstico, bueno, contrastado iba a decir, pero entre comillas, porque esto no es como sacar una radiografía, ¿no? Es un diagnóstico que puede ser correcto o no. Entonces, pero esto sería otro tema también. Pero para los que no tienen psicosis que pueda inducir o precipitar un proceso psicótico o un brote psicótico, hay muy poca evidencia a día de hoy. Otra cosa es que cuando se hizo, sobre todo en los 60, de manera recreacional, masiva, tomando dosis muy altas y usándolo muy seguidamente, ¿no? Pues cada semana o cada mes o lo que sea, ahí puede ser que pueda llegar a inducir ese tipo de episodios, ¿no? Pero es muy interesante que recientemente han salido uno o dos estudios que dicen lo contrario. Y esto también es otra cosa que me acuerdo que hace unos años lo dije en unas jornadas que me dio en el Hospital del Mar y la gente se quedó como en plan, no puede ser. Bueno, y es tan fácil como, mira, esta es la referencia bibliográfica en este artículo de esta revista. Entonces, el título es No Link Found Between Psychedelics y Psychosis. O sea, no hay ningún link. Entonces, cogieron unas encuestas que hacen en Estados Unidos longitudinales, que le preguntan a las personas muchas cosas y les preguntan por salud mental y por consumo de sustancias. Lo único que hicieron fue correlacionar pues, las mismas personas a lo largo de los años y primero encontraron que no había link. Luego encontraron que había una correlación negativa, que esto todavía sería otro tema para otra charla entera, ¿no? O sea, como que si tuviese un efecto homeopático, pero esto sería simplificar mucho, ¿no? Pero realmente hubo un segundo artículo que decía esto, ¿no? Ya no es que no haya un link, es que hay una correlación negativa y no sabemos por qué, ¿no? Y con la depresión y el suicidio encontraron lo mismo. Personas que habían consumido, en este caso, psilocibina o hongos recreacionalmente o en su casa de autoexploración o con un psicoterapeuta underground, no lo sé, pero bueno, la cuestión, la misma encuesta y otras metodologías y encontraron una correlación negativa entre personas que habían consumido esta sustancia en particular y tener un episodio depresivo en el futuro, ¿no? Que es justamente lo que está encontrando en los estudios, ¿no? Entonces, es un mundo fascinante que uno cuando va profundizando, como me pasó a mí cuando escribía el libro, pues hasta yo que me interesaba, pues descubrí cosas que no sabía, que son muy interesantes y de las que se sabe muy poco, porque es que realmente se prohibió hasta la investigación. En los años 70 es que no dejaron ni investigar los daños que producían, por decirlo de alguna manera, quiero decir. Un estudio de neuroimagen que se hizo con el sildenafil fue en el 2010 2012, 2014, ¿no? Entonces es como hasta sorprendente decir, bueno, si creéis que era tan negativo, haber dejado de hacer los estudios para demostrar que era tan negativo, ¿no? Pero bueno, de momento hay que esperar, ¿no? A que acaben de hacerse estos estudios, que se aprueben como fármacos y la evidencia indicará para qué cosas puede ser útil, ¿no? Que son las que hemos mencionado aquí y probablemente en el futuro se descubran otras si es que se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ser prudente y ponerse el gorro de científico y no decir más allá de lo que se sabe, ¿no? Y que dónde te encontramos, por qué te queremos encontrar y que... Pues tengo y, un instituto que se llama Instituto Transpersonal Integrativo, como se decía, bueno, al final, aparte de los psicodélicos, que como encima, de momento, por lo menos en mi instituto no los podemos usar, pues trabajamos con otras técnicas, ¿no? Que algunas hacemos psicoterapia individual, hacemos grupos también con respiración,
respiración holotrópica, técnicas de este estilo, ¿no? Y en psicoterapia individual, bueno, hasta la medida de lo posible, pues con meditación y otras técnicas, pues intentamos este enfoque introducirlo, ¿no? Y luego hacemos una formación de psicoterapeutas en psicoterapia transpersonal, que sería como este enfoque más amplio, ¿no? Que puede servir directamente para saber acompañar este tipo de procesos cuando se pueda. Pero ahora ya visto todo este interés, hemos hecho un posgrado. Bueno, yo hago seminarios hace mucho tiempo de fin de semana, pero ahora hacemos un posgrado de un año semipresencial en psicoterapia con psicodélicos. Hacemos uno también, no sé si también estás en Latinoamérica, pero hacemos otro online, que es un curso de especialización online, pero bueno, le falta la parte presencial, también enfocado en esto, ¿no? En psicoterapia asistida con psicodélicos. Entonces, bueno, digamos que es una de las especialidades del instituto y de mis especialidades. A ver, De aquí nos momento, preguntan os adelanto, dónde y respondo que es en Barcelona, estoy en Barcelona, Candela, sí. pero, Sí, pero parte de la formación la haces online también, sí, entiendo. bueno, si os interesa formación podéis mirar la web, que es www.institutotranspersonalintegrativo.com. También estoy en Instagram, que es esta Bueno, cuenta que es como te voy transpersonal. a etiquetar Vale, pues aquí, ya podrán Facebook, llegar directamente Instagram y ahí. la web, y luego físicamente estamos en Barcelona, en Gracia, en la Plaza del Norte. Yo os adelanto que si me escribís preguntando si hacemos psicoterapia con psicólogos, la respuesta es que no. El siguiente paso que estamos ya mirando es de, bueno, esta vía que existe, que es la de abrir una clínica dentro de lo que es el espacio psicoterapéutico. Bueno, de formación va aparte, pero digamos abrir una rama que sea una clínica o un espacio donde poder hacer la psicoterapia asistida con ketamina, que ya existe como mínimo una en Barcelona. O pensar que en Estados Unidos empezó viendo unas pocas hace unos años y ahora hay más de 1000 clínicas, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo números, pues yo creo que en Barcelona acabará viendo 20 de aquí a no tanto. Entonces, bueno, pues yo espero ser una de ellas y entonces de aquí a un año espero poder tener por lo menos esa posibilidad dentro de lo que es la psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿no? Y espero que de aquí a 5 años pues ya esté todo como mucho más normalizado, ¿no? Como pasa ahora. Otro ejemplo que pongo es lo de las tiendas de CBD. ¿Tú vives en Barcelona también? Ujú. Sí. O sea, hace unos años tú abrías una tienda, las abrían en suelos para que no les tiraran piedras al escaparate, literalmente, ¿no? Y ahora en Gracia hay 5 o O sea, 6 que ahora yo tenga tiran contadas. piedras a otros lugares para que así se pueda abrir una tienda de Sí, no sé, CBD. ahora hacen cola, es que una está, si vivís en Gracia, o sea, en las calles más céntricas del barrio, ¿no? Y probablemente del centro también, porque creo que hay una lo del ayuntamiento también. O sea, entonces, bueno, de la que bueno, se hacen los estudios, hay evidencia, se legaliza, pues yo creo que la mentalidad de las personas, sobre todo si acompañan los medios de comunicación, como está pasando, pues no creo que sea tan difícil que las personas lo entiendan. Entonces, pues de aquí a pocos años yo creo que ya va a haber un cambio en ese sentido y puede ser muy positivo, ¿no? Hay dos preguntas más que han entrado y después de eso voy a tener que empezar a Sí. cerrar antes de que Instagram nos cierre. Vale. Una es, tu formación también incluye cómo acompañar con psicodélicos, Sí, pregunta alguien. lo que no incluye es tomarlos, de momento. Lo que es en la formación, a ver, pensar, o sea, yo siempre digo, digo, si queréis tomar un psicodélico, quiero decir, no es tan difícil. La cosa es hacerlo en un lugar adecuado, ¿no? Pero bueno, pues te puedes ir a Ámsterdam, que está aquí al lado, y ahora hay centros de retiros que ellos sí que pueden ofrecer las Mm. trufas, ¿no? Que es lo que viene, ¿no? Aparte de que aquí hay otras maneras, pero bueno, vamos a entrar ahora, pero todo el tema de la ayahuasca, hay mil historias que ni siquiera son totalmente ilegales, son alegales, ¿no? Entonces no ofrecemos experiencias con psicólogos, lo que hacemos es la parte experiencial de la forma, o sea, ofrecemos toda la teoría, que es desde farmacología, neurociencias, todos los resultados de los estudios, todo el tema de la preparación, de la integración, de cómo se tiene que acompañar, de estas competencias que hay que desarrollar, sobre todo las contraintuitivas, que no tienen nada que ver con, no, pues, es como si alguien aprende a meditar y dices, no, vamos a hacer una hora sin hablar. Y dices, bueno, si yo soy psicoterapeuta, ¿qué vamos a hacer una hora sin hablar, no? Pues aquí también hay unas cosas que, por ejemplo, a veces, no sé si con psicólogos son 6 horas ya no sin hablar, sino que la otra persona está en su historia y te la va a contar después, ¿no? O sea, ya no son unas, son 6. Entonces, hay cosas contraintuitivas que también se pueden explicar. Y luego las prácticas son con respiración, sobre todo, esta técnica de respiración, y luego role-playings, bueno, hay muchas maneras de poder enseñar, ¿no? Entonces, bueno, es una formación
bastante completa y bueno, podéis encontrar la información en la web y si estáis interesados nos escribís y tenemos un dossier con todos los detalles, así que bueno, si estáis interesados, bienvenidos. No hay muchas, además, en castellano, que es eso, igual que escribí mi libro hace unos años porque no había nada sobre este tema divulgativo en castellano, pues la formación casi que la empezamos porque es que hacía falta, porque la gente lo estaba pidiendo, ¿no? Hace 5 años no, pero ahora sí. Entonces, bueno, pues y hay un grupo bastante, o sea, no soy solo yo, sino que hay muchos profesionales, ¿no? Médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, farmacólogos, bueno, entonces creo que es una buena formación. Aunque no debería decirlo yo, pero creo que la hay. Vale, la última pregunta me da miedo hacértela porque me da miedo que estoy abriendo una Sí, caja de Pandora enorme, o sea que sí, te voy a no te tener que pedir que preocupes. seas Sí, breve con ello sí, y entonces, y si la persona que hizo la pregunta tiene más dudas, que te contacte directamente. sí. Los Ujú. riesgos de ketamina. Es una respuesta larga. La respuesta corta es que la ketamina, a diferencia de todos estos psicodélicos que he mencionado, si la tomas cada día, no deja de hacer efecto. Bueno, lo que sí que pasa es que el efecto psicodélico sí que desaparece, pero la ketamina tiene un efecto anestésico, entonces analgésico también. Entonces, digamos que el patrón de consumo de un adicto a la ketamina sería parecido a alguien que acaba bebiendo alcohol para no sentir o alguien que acaba tomando opiáceos legales o ilegales para lo mismo, ¿no? O sea, es como un depresor y un analgésico, ¿no? Yo a veces también digo, no hay tantos casos, por lo menos de momento, hay que ser muy burro para tomar, bueno, yo que sé que hay que ser muy burro para tomar opiáceos cada día o para tomar, pero hay que ser muy burro para tomar ketamina todos los días, ¿no? Porque luego también tiene muchos efectos secundarios que son temas bueno, no voy a entrar ahora, pero tiene algunos efectos secundarios que uno cuando lo siente no creo que quiera seguir tomándola, ¿no? Entonces, pero sí que tiene ese patrón, ¿no? Pero no es el patrón de consumo tampoco de los que la usan normalmente, ¿no? Pero bueno, habría que tener prudencia en ese sentido, sí. Muchísimas gracias, Iker. Qué privilegio haberte tenido aquí, qué gozada de conversación, cuánto he aprendido y espero que las demás personas seguro que también. Sí, un placer haberte conocido. Pues nada, estamos en contacto y a ver si nos conocemos en persona, que lo Sí, tenemos pendiente. exactamente, me encanta. Un abrazo Bueno, y gracias a todas las muchas personas que gracias. también han estado con nosotros Ujú. y hasta muy pronto. Vale, hasta luego. Chao.